Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto hoy martes 10 de septiembre del año 2013. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación por negligencia médica en Guerrero. Además, le informaré que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México imparte talleres para mejorar la calidad de vida. También veremos que divulgan defensa de derechos humanos entre las y los universitarios de Nuevo León. En materia internacional, veremos que Honduras presenta en Naciones Unidas sus leyes contra el feminicidio y desapariciones. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra primera sección en materia de derechos humanos a nivel nacional. En Chihuahua, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en coordinación con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Aldama y la Asociación Civil Juntos Lo Lograremos, llevaron a cabo este sábado pasado la organización de un programa deportivo y cultural con el propósito de festejar el Día de la Igualdad y el Respeto 2013, que se festeja por segunda ocasión en ese municipio del estado de Chihuahua. En San Luis Río Colorado, Sonora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, llevaron a cabo una jornada de capacitación sobre las últimas reformas de los derechos humanos a militares, jueces, servidores y ministerios públicos. El encargado de la Visitaduría Regional en San Luis Río Colorado, Héctor Manuel Cid Manríquez, dijo que la primera capacitación se realizó a solicitud del general Enrique Dena Salgado, responsable de la Plaza Militar en aquella entidad. Con el objetivo de fomentar y difundir el estudio de las garantías fundamentales de las personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León imparte un diplomado entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey. El organismo defensor de los derechos humanos indicó que unos 60 alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Nuevo León y la Universidad de Monterrey ya se inscribieron a este diplomado denominado Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, el cual tiene como principal objetivo introducir a los estudiantes universitarios en la visión integral de las garantías individuales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí ha emitido en los últimos 5 meses 18 recomendaciones, principalmente hacia corporaciones de seguridad públicas. Así lo informó el titular de este organismo, Jorge Vega Arroyo. De igual manera, el Ombudsman señaló que las recomendaciones han sido dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital, a la Procuraduría General de Justicia e instituciones educativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 31/2013, dirigida a la Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esto por la omisión de cuidados de 2 menores de edad de nacionalidad salvadoreña, quienes se escaparon del albergue 1 en el Distrito Federal y de quienes hasta el momento se desconoce su paradero. Durante el primer semestre de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 55 quejas relacionadas con violaciones a las garantías de los ciudadanos cometidas en el estado de Puebla. Con esto, el estado poblano se ha colocado entre los 10 estados con el menor número de denuncias ante este organismo federal, según se ha reportado en el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dio a conocer que colaborará con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para la creación de un manual y protocolo de la fuerza pública. El ombudsman potosino Jorge Vega Arroyo dijo que esta parte del trabajo se realizará en conjunto con la dependencia estatal para disminuir el número de recomendaciones que tienen en contra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 29/2013 dirigida al gobernador de Guerrero y presidente de la Junta Directiva del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, Ángel Eladio Aguirre Rivero, donde se aborda el caso de una mujer que al practicarle una cesárea se le provocó una lesión medular con deterioro neurológico, debido a que personal médico de este nosocomio le aplicó la anestesia de forma inadecuada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que se encuentra investigando el incendio e intoxicación de 70 migrantes que se encontraban en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. La Comisión Nacional aseguró en un comunicado que ya un grupo de visitadores adjuntos y peritos médicos fue enviado a esa entidad a fin de poder certificar las condiciones en las que se encuentran las y los afectados. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que cada semana está organizando talleres de apoyo a las mujeres que les permiten conocer técnicas para poder disminuir la tensión diaria a la que son sometidas por las actividades que desarrollan como madres, esposas o jefas de familia. Por su parte, Héctor Velázquez Bucio, quien es secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, explicó que este tipo de acciones contribuye a tener un pensamiento y una actitud positiva que redunda en el bienestar de las personas en los diversos ámbitos de la vida. Bien, eso es todo a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez, quien nos tiene preparada ya su sección Derechos Humanos en la Web. Migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados. Personas en movimiento que tienen sus derechos violados y a menudo fuera del ojo público. Son ciertamente invisibles. Por ello, Amnistía Internacional creó la campaña Cuando tú no existes, un movimiento en favor de los derechos humanos de estas personas en Europa y en sus fronteras, que tiene como fin exigir responsabilidades a cualquier país europeo que vulnere los derechos humanos al aplicar sus controles migratorios. Las personas emigran a Europa por razones muy diversas. Unas huyen de la persecución o de la guerra. Otras pretenden abandonar una vida de pobreza crónica. Allí esperan encontrar un futuro mejor y más seguro. Te invito a que veamos el siguiente video, pero sobre todo a que lo publiques en las redes sociales para que cada vez más personas, no solo en Europa, conozcan de la campaña y de la situación de estas personas. Veamos. Mamá dice que nos vamos a un lugar seguro. Intenta ser valiente. Alguien me ha dicho que estos barcos se hunden siempre. No podíamos quedarnos en Madrid. Era demasiado peligroso. Most of the European refugees are trying to make their way south. They believe that Africa provides a chance for a better life. Nos han metido en la cárcel. No sé qué hemos hecho. Tengo miedo. We have tough decisions to make. We cannot treat these people like animals. There are too many whites living around here now. It is my taxes that are going to support these people. With no end in sight
to the migrant issue, the government must be wishing that the problem would just go away. But that doesn't look likely. Back to you. En un entorno en el que apenas existe transparencia o vigilancia, los abusos contra los derechos humanos suelen quedar sin castigo a lo largo de las costas y fronteras en Europa. Por ello, para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Derechos Humanos. Y no olvides mencionar @InformaTV_DHNet. Soy Aldo Núñez, hasta la próxima. Le doy la más cordial bienvenida a la sección en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. Honduras defendió este lunes en Naciones Unidas sus principales avances en la protección de los derechos humanos dentro de la legislación nacional, como lo son el reconocimiento del feminicidio y la desaparición forzosa de personas como delitos punibles o la humanización del crimen de tortura a los estándares internacionales. La secretaria de Estado de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, intervino este 9 de septiembre en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas número 24 en Ginebra, Suiza, donde la funcionaria pública subrayó el claro e indubitable compromiso de su país con los derechos humanos. La oposición venezolana presentó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violaciones a los derechos humanos durante el proceso que culminó en la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y con la que busca que esos comicios del pasado abril sean anulados. La denuncia, cuya admisión a trámite debe estudiar ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue presentada por la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela. La ciudad cubana Ciego de Ávila celebra desde el día de ayer hasta el próximo 11 de septiembre el Encuentro Nacional de Coordinadores de la UNICEF con representantes de varias provincias de la isla. Esta cita tiene como principal objetivo actualizar y socializar el trabajo que se lleva a cabo en Cuba en función del proyecto de adolescencia, salud y desarrollo para la disminución del VIH-Sida en jóvenes y adolescentes. El conflicto armado colombiano ha convertido la periferia de las ciudades en nuevas trincheras de guerra, que obligan a sus habitantes a desplazarse a diario de un barrio a otro en busca de protección bajo la mirada de las autoridades. Así lo lamentó el día de ayer la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Colombia, Terry Morel, al apuntar que muchos de los que hoy deben huir de sus casas en la ciudad fueron ya antes víctimas de desplazamiento forzado, pero en el campo. Bien, así terminamos con nuestra sección de Iberoamérica. Es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla, que regresando tenemos más información para usted. Es momento de entrar a nuestra información internacional y le informo que los países del norte de Europa albergan a la población más feliz del mundo. Esto según el Informe Mundial de la Felicidad, que sostiene que Dinamarca es el país con la población más feliz y resalta la importancia del bienestar de las personas para el desarrollo económico y social. Este informe, vale la pena destacarlo, fue realizado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, es propiedad de Naciones Unidas. El uso de la fuerza militar en Siria
podría generar un conflicto regional que provocaría más muertes y más miseria. Así lo alertó el día de ayer la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Navi Pillay advirtió que una acción militar en ese país o el continuo abastecimiento de armamento a las partes en conflicto solo causarán más sufrimiento a la población civil. Yukia Amano, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, aseguró este lunes que las pruebas nucleares anunciadas por Corea del Norte violan las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cabe señalar que recientemente Pyongyang, esta parte de Corea del Norte, anunció sus intenciones de reactivar la planta nuclear de Yongbyon, situada a 90 kilómetros de la capital, y de realizar también una tercera prueba nuclear. Continuando con la información, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos inauguró en la Franja de Gaza 226 nuevas viviendas para acoger a 1.200 palestinos, cuyas casas fueron demolidas o dañadas durante el plan de separación israelí realizado en agosto del año 2005. Además de estas viviendas, fueron construidos 2 colegios, un hospital y un centro comunitario gracias a la donación de $12.4 millones realizada por el gobierno de Japón. En España, la Casa de la Juventud de Pamplona acoge hasta este próximo día 20 de septiembre una exposición de fotografías y paneles que trata de una propuesta de ACNUR España. La muestra, denominada Jóvenes Refugiados, Salir del Exilio, muestra a través de 53 fotografías y 8 paneles el trasladar el espectador a la vida de los adolescentes en los campos de refugiados y las diversas actividades que allí se desarrollan. Vale la pena señalar que la entrada a esta exposición es libre y puede visitarse en horarios de lunes a viernes de las 18 hasta las 20:30 horas y los sábados de las 12 hasta las 14 horas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha suspendido por razones de seguridad la distribución de víveres a los refugiados malienses instalados en el campamento de Mberra, en el extremo de Mauritania. Por su parte, la responsable de comunicación del ACNUR, Elis Bichelang, explicó que 3 de los 5 almacenes de distribución en aquella entidad fueron atacados y más de 15 toneladas de víveres fueron robadas en unos disturbios que iniciaron el pasado 5 de septiembre en este campamento situado cerca de la frontera con Mali. Un medio centenar de representantes de asociaciones y movimientos de solidaridad con Latinoamérica fundaron en Berna el primer fin de semana de septiembre la organización Alba Suiza. Según sus promotores, esta nueva organización busca expresar la solidaridad activa con los principios y planteamientos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, nacida en 2004 y que reúne en su seno a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, así como a varias naciones caribeñas. Un informe oficial marroquí del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, de carácter consultivo, instó este lunes a que las autoridades de ese país apliquen nuevas políticas que garanticen la protección de los emigrantes establecidos en Marruecos. El informe, que fue presentado al rey Mohamed IV, considera que una nueva política para tratar la cuestión de la emigración es urgente. Un apartado especial de este informe es dedicado a los medios de comunicación marroquíes, a los que se les pide que eviten los estereotipos y los discursos negativos sobre los emigrantes y se abstengan de propagar el odio y la intolerancia hacia ellos. En Somalia han lanzado una campaña para escolarizar a 1 millón de niñas y niños. La
Las autoridades locales presentaron esta iniciativa este domingo, que contará con la ayuda de UNICEF y se aplicará en las principales ciudades de este país. Cabe destacar que tras 2 décadas de guerra civil, UNICEF dice que las tasas de escolarización allá en Somalia se encuentran entre las más bajas del mundo, tal forma que solo 4 de cada 10 niños o niñas asisten a la escuela. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra información de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le invito a que nos visite a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra como InformaTV o bien nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Lo espero mañana con más información. Hasta entonces.